huella que dejaron, por los recuerdos intactos, porque nos marcaron desde siempre. Ellos son una rica página de nuestra historia siempre presente. A continuación, ATM, con la conducción de Daniel Valdés. Presentan ATM, a todo mula, Municipalidad de Coronel Moldes, Frigorífico Coronel Moldes, Sasatel y Maquinarias, Verdulería El Mendocino, Carnicería La Familia, Fiambres DJ, Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima, Cerdos y Compañía, Diego Gariboldi Automotores, Martineto Servicios, Cerealista Moldes, Sociedad Anónima, GSA Agroinsumos, Electricidad y Refrigeración FC, Roticería Doña Marta, Barbieri Hermanos, Estudio Bonesi y Asociados, LC Negocios Inmobiliarios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hermosa, buenas tardes. Tarde nublada, fresca, con viento, con amenaza de lluvia acá en la querida Coronel Moldes, y nosotros tenemos hoy una nota particular. En lo personal me pone muy contento con la persona con quien voy a hablar, porque es alguien a quien quiero mucho, que valoro, una periodista deportiva muy joven, talentosa, que está en Buenos Aires ahora, pero bueno, que trabajó también en San Luis, hizo mucho por el fútbol femenino, por el futsal, compartimos también muchas jornadas de trabajo en la FINUR, en el Diario de la República. Estoy hablando de una puntana de pura cepa, de la Cami, de Camila Pereira Sarandón, que ya me está viendo, me está escuchando. Cami querida, sé que estás ocupada, que estás trabajando, pero cuando te llamé me dijiste que sí, no lo dudaste para tener esta charla, teniendo en cuenta que mañana es el Día del Periodista Deportivo, y quería charlar con una amiga, con una gran profesional a quien quiero mucho, valoro y respeto. Cami, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, viejito querido, porque claro, para un montón sos el mula, pero para mí sos mi viejo del corazón, como siempre te digo. Qué lindo verte, qué lindo escucharte, qué lindo verte así. Gracias por esta invitación, es un gran agasajo también para mí lo que estás haciendo en este momento conmigo. Sí, Cami, bueno, contale un poquito a la audiencia, acá a la gente de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, cómo fueron tus inicios en el periodismo deportivo y por qué elegiste esta bendita profesión. Bueno, en realidad nace y surge todo desde muy chiquita, porque mi abuela Edith, que es mi abuela paterna, daractense de Justo Darac, es una apasionada del deporte, sobre todo del fútbol y del boxeo, y yo pasaba los veranos enteros, pero también los fines de semana me iba a Justo Darac, mis abuelos me llevaban y compartía con ellos, siempre fui muy, muy malcriada de ellos, y claro, en su casa siempre había deporte. En la casa de mis papás, o sea, en mi casa nada de nada, no se veía fútbol, no se escuchaba la radio, más que música, y en la casa de mis abuelos era todo deporte. Mi abuela full bostera y mi abuelo del Cuervo, San Lorenzo. Así que era una mezcla rara. Los domingos era despertarse con el ruido de los motores por el automovilismo, siempre en la tele. Y bueno, y eso me fue generando algo que claro, en mi casa no se vivía, y que a mí me encantaba compartir con mis abuelos, porque me unía, pero además porque me empecé a sentir demasiada pasión por eso. Y bueno, a medida que fui creciendo, y sobre todo también en una época importante donde también se democratizó el fútbol, porque lo cierto es que vengo de una familia muy humilde y no teníamos el verificado para ver fútbol, esa era la realidad. En un momento empiezo a ver fútbol para todos y me acuerdo que la veo a Ángela Lerena y dije, wow, una mujer adentro de la cancha de fútbol contando, y aparte todos los datos, ¿no? Estadísticas, el reporte de qué pasaba en cada plantel, quién faltaba, por qué, contra quién era la próxima fecha, en una época donde el internet también había, ya todos teníamos internet en nuestras casas, pero era como
otra la situación, no es como ahora que agarrás el celular. Yo de hecho no tenía celular cuando era chica, y nada, no podías agarrar el celular y fijarte a quién le tocaba la semana que viene a Boca. Entonces, bueno, eso era como, me parecía increíble, me pareció fantástico, y eso fue más o menos a los 15, 16 años, y a partir de ahí soñé con eso, con vivir adentro de una de fútbol, y dedicarme. Así que bueno, a los 17, 18 tuve la discusión con mis padres porque no había, primero y principal, no estaba la carrera de alcance nacional en San Luis en ese momento para estudiar, y lo otro es que mis papás obviamente querían que yo estudie otra cosa. Pero bueno, finalmente me apoyaron, me enviaron a estudiar a Córdoba, y bueno, y ahí fue otra la historia. Fue realmente hermoso, una carrera muy apasionante desde el minuto 1. Si es para vos, es imposible pasarla mal. O sea, eso es algo que tiene esta profesión, que es preciosa, que es linda, que es un 24/7, y que bueno, que me imagino que vos entendés de lo que hablo cuando te explico esto que se siente adentro. Cami querida, y el hecho de ser mujer te costó más, porque viste, vamos a ser sinceros, viste, estamos en una sociedad, o estábamos, no es tanto ahora, muy machista, en donde que por ahí te veía y decís, che, ¿qué hace esta piba o esta mujer hablando de fútbol? Viste que por ahí está que nace en una familia la nena, la muñeca para la nena, la pelota de fútbol para el nene, la nena para que haga patín o gimnasia artística o danza. ¿Te costó más el hecho de ser mujer? Y no digo involucrarte, sino meterte en un mundo tan machista por ahí como era el periodismo deportivo, o por ahí no te costó tanto, y si te costó no le diste mucha bolilla y le metiste para adelante. No, sí me costó, y en cada etapa de mi vida fue un obstáculo distinto que tuve. Cuando era chica, yo, por ejemplo, jugaba al fútbol con mis vecinitos, con mis primos, y bueno, ya hubo un momento donde nada, la cancha se volvió un lugar hostil para mí, que era la única chica que jugaba en el barrio, y tuve que dejar de ir a la cancha, tuve que dejar de jugar al fútbol, por ejemplo. Eso en la infancia. Después, en la adolescencia, no había fútbol. Yo viví además en un pueblito muy chiquitito de Santa Cruz durante varios años de mi adolescencia, y no había fútbol para nosotras en ese momento, entonces tenía que jugar a otra cosa, y eso era lo que a mí me apasionaba. Y después, bueno, como les contaba recién, la discusión con mis padres para que acepten lo que a mí me llamaba, lo que a mí me gustaba. La verdad es que sí, de chiquitos me mandaban a danza, soy malísima, malísima, me mandaban a danzas árabes y yo era un horror. Y después de grandes, bueno, nos costó un poco eso con mi familia, que ellos aceptaran que a mí me gustaba justamente el deporte. Mis papás, no por el hecho de no confiar en mí como una futura profesional, sino por el miedo justamente de pasar momentos angustiantes, o por ahí por el hecho de no ser una carrera que sabés que inevitablemente, o que sea como sea que trabajes, vas a ganar dinero, ¿no? La preocupación por lo monetario. Entonces eso fue toda una discusión y una charla con mis papás que fue difícil. Después en la universidad éramos 3 chicas en un grupo de 70. En el ingreso éramos 10 chicas de 70 personas. Todos los demás eran varones. Y ya en ese momento es como, bueno, por ahí se empieza a sentir el roce de querer hablar y ser interrumpida, de desvalorizarte, o de que no te escuchen, o tal vez tener que demostrar, ¿viste? Cuando no pasa eso en general entre los varones, como que cada uno hace su aporte y ya, y está todo bien. Exacto. Y en cambio con las mujeres no, hay otra vara. Y eso se sentía ya en la universidad, y bueno, también se sintió luego cuando me inserté en el mundo laboral. Obviamente lo sentí. De todos modos, creo que tuve unos compañeros, vos uno de ellos, que nada, hizo todo ese camino mucho más fácil, que me acompañó, que me impulsó, que
nada, eso también sucedió y también hubieron mujeres que a pesar de que no se dedicaran a lo que yo me dedicaba, estuvieron ahí como potenciando potenciándome a mí y potenciando a las otras que estaban en la misma situación. Entonces eso fue fantástico, fue muy lindo, pero sí, fue difícil insertarse, yo por ahí recuerdo tal vez, no sé, los pagos, viste, como cuánto le pagaban a un varón, cuánto me pagaban a mí, esas cosas como también se reveían, o por ahí salir a buscar una publicidad. Y a un compañero varón, si sabés que si le estás vendiendo una publicidad para una transmisión, como que no hay drama. Y yo tengo el recuerdo de que me miren y como, ¿y vos qué haces? ¿Viste? Como claro. Esa sensación fue difícil de superar. Llega un momento donde a una ya no le da mucha bola, pero bueno, obviamente que eso significa barreras. Y después, bueno, el fútbol en particular, que después dentro del periodismo deportivo, cada deporte es un mundo, ¿no? Cada ámbito deportivo es otro mundo. Y a mí me gusta mucho el fútbol, entonces, bueno, tuvo como sus complicaciones por ahí en la cancha, algunas situaciones, algunas cosas que me han dicho, pero bueno, nada, la verdad es que siempre le di igual para adelante, o sea, como traté de convencer a quien necesitaba convencer en su momento para ganarme oportunidades y después aprovechar esas oportunidades. Bueno, eso es un factor fundamental, Cami, porque vos recién lo decías, pasaste muchas barreras y eso se debe al gran amor y la pasión que vos sentís por la profesión, porque si vos por ahí no lo llevas tan dentro, no amás tanto esa profesión y a lo mejor a la primera o al segundo obstáculo decís, bueno, me voy para otro lado, no es para mí, la paso mal, y me entendiste, termina yendo, pero es como decís vos, también los que venimos de clase de viejos laburantes, también tenemos que pensar no solamente, porque uno cuando va a estudiar con el corazón, vos elegís una carrera por el corazón o con el bolsillo, pero cuando venís por ahí de una familia laburante, vos también la pensás a esa, porque decís, y después, para salir adelante, para mantener la familia, para no pasar necesidad, entonces es un combo de todo, pero cuando el amor es tan grande por la profesión, no hay obstáculos, no hay barreras, por eso le metiste para adelante y le seguís metiendo para adelante y seguís insertada en esto, ¿no? Total, bueno, y algo que por ahí no se habla mucho, no lo contamos tanto, pero yo recuerdo patente a mi mamá preocupada diciéndome, Camila, pero los periodistas deportivos trabajan todos los fines de semana, o sea, ¿vos cómo vas a hacer cuando quieras tener una familia? Claro. Imagínate, 17 años y a vos preguntándote qué vas a hacer el día que tengas que ser madre, ¿viste? Como si además eso fuera parte de sí o sí de la vida para sentirte completa, ¿no? Y eso fue difícil, pero sí es como vos decís, cuando hay un impulso, un llamado adentro de la pasión y de lo que a uno le gusta, también se la rebusca muchísimo. Cami, ¿la primera experiencia que tuviste fue en Córdoba o la primera experiencia laboral ya fue en San Luis? No, fue en Córdoba. Me acuerdo que lo que hacíamos eran transmisiones de Liga Cordobesa, así que bueno, andábamos por todos los barrios de Córdoba, fueron experiencias re lindas. Y fue como el primer impacto también con la realidad de la carrera, porque por ahí tuve un profesor, Fernando Medina, que me acuerdo que el primer día de que llegamos y estábamos cursando nos dijo, bueno, mi nombre es Fernando y les quiero decir que si ustedes buscan una carrera para llenarse de guita, esa es la puerta. y todos quedamos como, qué positivo el profe, pero después, nada, no es tan literal así, realmente se puede vivir de esto, pero sí, ese mismo año, a fines de ese primer año de la carrera, yo empecé a trabajar en transmisiones de fútbol de Liga Cordobesa y empecé a rozarme con la realidad posta, la de subirte a un vestuario, al techo de un vestuario, para transmitir desde arriba porque no tenés de dónde. Exacto. De cuidar tus cosas, de nada, de un montón de situaciones que se viven y sobre todo en deportes así amateur que son complicados y que hacen difícil al desenvolvimiento de tu trabajo.
pero que nada, esa fue una experiencia increíble que me hizo conocer mucha gente, gente muy grosa, gente muy buena además, y fue en Córdoba. Después volví a vivir a San Luis, y ya mi primera experiencia trabajando formalmente en San Luis fue para la FNUR Radio, donde finalmente te conozco a vos, para el Diario de la República. Exactamente, fue unas lindas temporadas que compartimos ahí. Yo recuerdo y le decía a mucha gente acá, por ahí uno cuando tiene la oportunidad de charlar con gente joven y que le gusta el periodismo, y yo le decía que bueno, que cuando uno que tiene unos anitos más y varios más que vos, yo te veía la carita tuya, el entusiasmo, que eras curiosa, que preguntabas, y vos le sacás la ficha y nomás, viste, al pibe o a la piba que estudia como para decir, che, quiero tener un título, y a quién le gusta. Yo veía en vos, en el Tanito Vila Calderón, que ahora está en el Chorrillero, y lo veo también en San Luis Más, y lo veo crecer, y lo veo progresando, y me pone muy feliz porque yo lo veía a usted en esa época recién recibido y con esa curiosidad, con esa gana de laburar, comedidos para tratar de ayudar, sin importarles si se tenían que quedar un rato más o si tenían que ir a cubrir a lo mejor el partido menos importante. Y bueno, ahí vos te das cuenta, bueno, este pibe y este pibe tienen pasta y me parece que van a andar, ¿no? Y le sacás la ficha ahí nomás. Sí, éramos muy chiquitos, yo tenía 21. Exacto. Exactamente. Y después, bueno, te acordás las transmisiones cada fin de semana con juventud, con estudiantes, las distintas canchas, ¿me entendés? La borde de campo o comentando o haciendo, bueno, yo te veía con esas ganas, con esa fuerza, y yo decía, bueno, esta piba va a dar, y después de a poco te fuiste metiendo, Cami, fuiste una gran luchadora defendiendo el fútbol femenino, te metiste en el futsal y te fuiste ganando el respeto, ¿me entendés? Primero a lo mejor te miraban de reojo como diciendo, ¿y esta quién es? Recién empieza y después te fuiste ganando respeto y te fuiste ganando tu lugar dentro del periodismo puntano. Sí, la verdad que sí. Es como un poco loco igual recordar como todo cómo se dio, porque viste que uno en el día a día no se pone a pensar en eso, y hoy pensás que hay un montón de cosas que fueron claves para que hoy sean distintas las cosas, para que sean mejores. Antes de entrar en la entrevista me puse a pensar justamente en eso, en cómo eran los torneos antes del fútbol femenino, cómo era el futsal femenino, cuántas cosas se hicieron por primera vez en esos años. Y sí, fue yo creo que también es como parte de la vocación, ¿no? Porque cuando a uno no solamente le gusta la profesión de comunicar, sino además tiene un interés por el deporte, ¿no? Por el deporte en sí mismo, por el crecimiento, por la competencia, a uno lo que más le gusta es que le vaya bien, ya sea a un club o a una disciplina o a un torneo en particular. Y bueno, y a mí particularmente me pasó que nada, me empecé a apasionar por el futsal, que hoy debo admitir que es mi deporte favorito, que desplazó al fútbol, y yo veía en ese momento que digo, sí, hay un montón de chicas minas grandes que juegan hace 1000 años y que tienen que jugar en un montón de condiciones que la verdad no están buenas, y veo los varones que tampoco es que son ligas o torneos súper profesionales, no son profesionales, ¿no? Pero digo, hay unas diferencias muy grandes. Y en ese momento me empecé a acercar, sobre todo por Enzo Torres, que era quien dirigía el departamento de futsal en la Liga Sanluiseña de Fútbol, y me empecé a meter de a poquito, un poco haciendo notas, un poco cubriendo el deporte para darle visibilidad, pero otro poco también porque veía que había, con un poquito de creatividad y de ganas y de laburo, se podían hacer algunas cositas más. Y así terminé gestionando todo el futsal femenino junto a ellos de la liga, y creció de una manera impresionante porque arrancó con 8 equipos, después pasaron a ser 12 en primera A, después abrimos la división B, se multiplicó la cantidad de equipos femeninos, también se luchó para que
no solamente que hubieran más equipos femeninos, sino que cada club se conformara como club netamente, no como un grupo de amigos que tiene un juego de camiseta y va a jugar el torneo de la liga. Y yo creo que ese fue un cambio súper importante que hicimos junto a Enzo Torres y Rodri Rastrilla para que hoy el futsal de San Luis creciera y además se posicionara de cierta manera en la región, porque realmente antes no sé si estábamos en el mapa, y yo creo que hoy sí lo estamos, que de hecho hubo un trabajo interesante en inferiores que también fuimos potenciando nosotros desde la liga para que cada club generara su espacio de escuela, generara su sub-17, que bueno, dio sus frutos también porque hay jóvenes de San Luis que están teniendo que tuvieron experiencias en selección, por lo menos en entrenamientos, y jóvenes que hoy, compiten, se han ido de San Luis para competir en otras ligas, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue algo importante que hicimos y que creo que fue un antes y después para el futsal femenino y para el fútbol femenino, que también fue como acompañado con un momento de la realidad social de la Argentina, me parece. No es que en San Luis éramos como unos iluminados que hacíamos algo distinto, sino que le pusimos el cuerpo y las ganas también a elaborar eso, acompañando un cambio social que se estaba viviendo en el deporte. O sea, periodista deportiva y sin querer, digamos, por curiosidad o por querer colaborar, te metiste, digamos, como una especie de dirigente también y bueno, hiciste las dos cosas al mismo tiempo. ¿Te sentías más cómodo como dirigente o más cómodo como periodista deportiva? ¿Qué función te gustaba más cuando hacías las dos en paralelo, Cami? Y me gusta, el periodismo deportivo es como más amable, si se quiere. En la gestión, ¿viste? O sos la mejor persona para alguien o sos una persona que, no sé, de repente sos un ladrón que estás aprovechando el lugar. Exacto. Vos decís, tengo 22 años y solamente quiero hacer que esto esté mejor, claro. ¿Viste? Como no es mucho más que eso, ¿viste? Exactamente. Entonces, eso es como un sabor amargo que deja la gestión deportiva, pero también es algo apasionante y creo que además cambia realidades, porque el periodismo deportivo o el periodismo en general tiene esa vocación de servicio a la sociedad, de compartir y visibilizar cosas que son importantes, pero la gestión deportiva de repente bien hecha o bien pensada puede hacer que un niño o una niña tenga un futuro mejor. Sí, eso está buenísimo, eso es cierto. Eso es hermoso. Cami, cuando estudiaste en Córdoba, si hubieses tenido la chance de quedarte o si salía alguna posibilidad te hubiese quedado, ¿te tiraba más volver para Los Pagos, para San Luis, por la familia, por los amigos, o te hubiese gustado tener una chance y quedarte en Córdoba? Me hubiese gustado mucho quedarme en Córdoba y probar y rozarme como en una ciudad más grande. La verdad es que me hubiese encantado. Lo cierto es que mi papá se quedó 2 veces sin trabajo y bueno, me tuve que volver, terminé mi último año de la universidad trabajando en paralelo en un hotel, así que fue como un año difícil y me volví solamente por algo económico. Claro. Pero bueno, yo nunca renegué de estar en San Luis porque yo nacida y criada y más puntana que el viento chorrillero, ¿viste? Entonces no tengo ningún problema, nunca tuve ningún problema con eso y la verdad es que también fue como, en el momento fue una situación triste porque ver a tu viejo sin laburo, uno teniendo 20 años y de repente de tener una situación en la que te podías dedicar solamente a estudiar, tener que salir a trabajar mínimamente 6-8 horas para sostener la educación porque era un instituto privado. Y además, es una carrera que te requiere de moverte mucho, tenés que tener movilidad, y ya sea desde La Plata para el colectivo hasta si tenés que moverte en algún momento en taxi, entonces era un tema eso. Además, pero bueno, me volví y fue lo mejor, o sea, no sé si fue lo mejor, pero como sucedió, igual me sirvió y me permitió recontraestablecerme en San Luis como periodista.
Además también ahí toca el tema de la cabeza, ¿no? Porque una cosa es decir, vos estás tranquila, tenés que estudiar solamente y de pronto te llega la noticia que papá está sin laburo, vos tenés que salir, como decís recién, a laburar para sostener la educación, pero también con la cabeza de cómo están en tu casa. Porque no es solamente vos sostener tu educación, sino pensar, che, ¿cómo estarán en casa? ¿Le faltará algo? ¿Tendrán algún otro inconveniente? Entonces, por ahí también tener la cabeza en el trabajo, en el estudio, en Córdoba, en San Luis, no es fácil, y más para una piba de 20 años. No, realmente no. Fueron años re duros en ese sentido. De mucho temor, como mucha incertidumbre, ¿viste? Y de decir, y ahí empezarte a preguntar, che, ¿habré decidido lo mejor? Tal vez si estudiaba para ser abogada era otra cosa, ¿viste? Como que a uno le empiezan a jugar esas cosas en la cabeza. Y es duro, pero bueno, igual mis viejos, más allá de esa situación económica, siempre me tiraron como para darle para adelante y que más allá de saber que yo estaba laburando para poder terminar de estudiar, siempre trataron de que yo no me preocupara por la casa, digamos, para poder vivir esa etapa de la vida también de la mejor manera posible, o donde yo también pudiera terminar la carrera rápido. Y de hecho, bueno, la terminé la primera mesa de diciembre, me acuerdo, con un cansancio, un estrés tenía, porque claro, salía a las 11 de la noche de cursar y me tenía que tomar un colectivo de 45 minutos hasta donde vivía, y a las 6:30 allá arriba a laburar en el hotel. Claro. Entonces laburaba en el hotel hasta pasada del mediodía, 2, 3 de la tarde, y de ahí me iba a casa, dormía una siestita, comía algo y tenía que volver a la ciudad, porque vivía en Juan Acoslay, volver a Ciudad de San Luis a cursar hasta las 11 de la noche de nuevo. Claro. Entonces, nada, era un trajín, pero bueno, lo pude completar y por suerte mis viejos, más allá de que nada, estábamos en esa situación tan fea, ellos como que nunca me dieron la presión de tener que aportar en casa de repente, más allá de que a uno, sí, te juega muchísimo mentalmente toda esa información. Exacto. Sí. Cami, querida, ¿hacemos una pausa? ¿Me esperás un ratito? ¿Vendemos un ratito a ATM y enseguida seguimos charlando esta linda charla que tenemos con Camila Pereira Sarandón, una amiga de la vida, una colega, la sangre nueva del periodismo deportivo, que después ya nos va a contar, porque bueno, estudió en Córdoba, trabajó en San Luis, ahora hace un tiempito que está radicada haciendo algunas cosas muy interesantes en Buenos Aires. Ya vamos a seguir con todo eso. Ya volvemos con Camila Pereira Sarandón, ya volvemos con más ATM. Pausa, ya regresamos. ATM, a todo mula. En la web www.rcm88.com.ar. Fiambres DJ, más de 20 años produciendo para todo el país. Fiambres DJ. Visita nuestra web y disfruta de un sabor diferente. www.fiambresdj.com.ar. Verdulería El Mendocino, una vasta experiencia en el mercado de las frutas y verduras, siempre acompañando a toda la familia con las mejores ofertas de la semana. Verdulería El Mendocino, frutas y verduras de estación, productos frescos, sanos y de calidad, en Avenida Domingo Funes, al 324. Barbieri Hermanos, ferretería agroindustrial y corralón. 2 puntos de ventas con todos los servicios. Completa línea de bulonería, herramientas manuales y eléctricas, rodamientos y correas, indumentarias de trabajo y seguridad laboral, repuestos para sembradoras y fumigadores, baterías Moura y Placord, molinos para el campo y tanques australianos. Además, todo para finalizar tu obra. Instalaciones de agua, gas y cloacas, sanitarios, griferías, pisos y revestimientos. Visita nuestro salón expositor y elegí estufas a leña, calefactores y termotanques, parrillas y fogoneros con excelente diseño y calidad. Concesionario oficial Steel. Toda la gama de maquinarias y repuestos. Servicio técnico oficial para que mantengas tu Steel siempre original. Barbieri Hermanos es asesoramiento, respaldo y seriedad. Te esperamos en nuestras 2 sucursales. Ferretería Mitre 200
237, Corralón Lucio B. Mancilla 52, o al WhatsApp 3582 44 91 96 o 43 54 89. En Instagram y en Facebook, búscanos como Barbieri Hermanos y conoce nuestros productos y novedades. ¿Estás buscando la mejor inversión para tu campo? En Sasateli Maquinarias encontrarás distinguidas marcas en implementos agrícolas. Cele, Giorgi, Agromec, Conese, Brava, Impacar, Abelardo Cufia y muchas más. Además, todo el respaldo del servicio postventa y de una completa gama de repuestos para que tu producción nunca pare. Sasateli Maquinarias, Sargento Cabral y Alberdi, Coronel Moldes. Contacto 3582 59 44 38. Nuevo punto de ventas. Autopista 7, kilómetro 695, Villa Mercedes, San Luis. Contacto 3582 59 44 37. Búscanos en nuestras redes y contactanos. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. Martineto Servicios, representantes del grupo asegurador La Segunda. Seguros contra granizo. Asegura el rendimiento de tu cultivo frente a lo inesperado. Contacto 3584 11 95 30. martinetoservicios@gmail.com. Alberdi 79, Coronel Moldes. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. El camino para llegar a tus 0 kilómetros. Consulta por la revolución de Volkswagen, la Nibus, lo nuevo de Ford Territory, la cuota más baja del mercado. Tomamos tu usado al mejor precio. Bajamos todas las tasas en todas las líneas. Planes de fábrica. Diego Garibaldi Automotores y GM Motos. Saavedra 30 y Ameguino y Mitre. Teléfono 466-883. Coronel Moldes. Cerealista Moldes, una empresa con solidez, historia y proyección. Desde 1979, junto al desarrollo de la producción y con una clara misión: brindar soluciones al productor agropecuario desde la planificación de la siembra hasta la comercialización del grano. Amplia gama de servicios: cereales, agroquímicos, semillas, transporte, combustible, asesoramiento permanente. Cerealista Moldes, Casa Central, Ruta E86, kilómetro 68, acceso Coronel Moldes. Sucursales San Pacho y Villa Mercedes, San Luis. Somos la radio que marca tendencia, donde conviven los temas y artistas más destacados. Estás en RCN 88, Radio Ciudad. En la tarde de la radio ATM, con la conducción de Daniel Valdés. Parte de nuestra historia siempre presente. ATM por Radio Ciudad. Segunda parte de ATM, estamos charlando con una colega en la víspera, que mañana es el Día del Periodista Deportivo. Bueno, estamos hablando con la sangre nueva, ¿no? Con un viejito como yo, la sangre nueva del periodismo deportivo, la Cami Puntana, ella, una gran periodista, un gran futuro tiene, pero un enorme presente también, ¿eh? Cami, ¿estás en Buenos Aires ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es ahora tu actividad ya en la CAPI, como decimos nosotros acá los pueblerinos? Sí, ya hace un par de años que me vine a vivir a Ciudad de Buenos Aires. Un poco me volqué al mundo de las redes sociales, un poco no, en realidad me volqué muchísimo al mundo de las redes sociales. Ya en su momento, cuando estaba en San Luis, empecé a sentir como mucho
mucha intriga por ese mundo también de la comunicación, ¿no? Porque lo bueno que tiene la comunicación es que tenés muchas ramas realmente para explotar. Y bueno, las redes sociales eran como una emergente en ese momento y nada, la verdad es que me empecé a meter de a poquito y ahora ya hace 3-4 años que además me dedico a la generación de contenidos, a la estrategia de marketing y redes sociales. Y bueno, hace 1 año y medio, tal vez un poquito más, con unas compañeras que son de San Luis y que también viven en Ciudad de Buenos Aires, creamos L Agencia, que es una agencia de comunicación y de marketing. Y bueno, y tenemos diversos clientes, es todo un mundo porque hacemos gestión de comunicación desde política hasta marketing, entonces bueno, hay de todo, pero bueno, siempre se está ahí tratando de despuntar el vicio cada vez que se puede, cerquita de canchas, sobre todo de fútbol y de futsal. Cami, ¿cómo sale esta chance? ¿Cómo se presenta esta posibilidad? ¿Tuvo algún llamado? ¿Te arriesgaste y te fuiste a Buenos Aires con estas amigas y vieron ahí la beta? ¿Cómo fue que se dio todo esto? En realidad, a mí me convocan a trabajar en un Ministerio de Nación en redes sociales para una ministra puntana. Yo no trabajaba con ella en San Luis, pero su jefa de gabinete era compañera nuestra de la Figura FM Radio, y yo en ese momento estaba en Radio Nacional, en la Secretaría de Turismo de San Luis y en Canal 13. Y bueno, y en ese momento yo dije, la verdad es que me encantaría vivir la experiencia, por lo menos probar unos meses para ver qué tal la gran ciudad. Y bueno, y acepté, y me recuerdo que me llamaron un lunes y el jueves estaba viajando a Buenos Aires. Y nada, luego a fines del 2023, obviamente con el cambio de gestión, quedo sin trabajo y estas compañeras también. Y bueno, y una de ellas le surge la idea justamente de generar algo, este emprendimiento, esta empresa, y en el momento no sabíamos muy bien exactamente qué forma darle, pero yo recuerdo que le dije, lo que sea, vamos a darle para adelante. Y obviamente siempre algo ligado a la comunicación. Sabíamos que somos las dos comunicadoras, ella comunicadora social, yo periodista, y siempre en nuestro rubro. Pero bueno, así fue, ella lo propuso y de a poco le fuimos dando forma, y también por muchos referidos, por mucha gente que ya había laburado con nosotras en otros proyectos, se fueron haciendo nuestros clientes. Y bueno, y la verdad es que ahora la agencia camina. En este momento, de hecho, estamos en Necochea produciendo un evento que es el 7 y el 8 de noviembre, ahora este fin de semana. Así que bueno, estamos a pleno, te imaginarás, porque es un evento para mujeres, y esperamos más o menos 400 mujeres como en las ediciones anteriores. Y bueno, es un evento que básicamente lo que hace es traer herramientas de finanzas, herramientas de redes sociales, de comunicación, de venta, de marketing, de inteligencia artificial, para potenciar negocios o emprendimientos liderados por mujeres. Que bueno, también ha sido como algo que siempre me gustó, digamos, esté en el rubro de la comunicación que sea, siempre me gustó como explotar por ahí esos espacios para mujeres o por mujeres que la verdad es que están buenos y por ahí no son tan comunes o que antes no se hacían tanto. Cami, ¿y cómo fue la adaptación? ¿Cómo fueron esos primeros tiempos en Buenos Aires? Bueno, vos ya habías tenido la experiencia de con 18 años irte a Córdoba a estudiar. Ahora te fuiste en otra etapa de tu vida, más formada, ya con un título, con algunos años más, pero bueno, una ciudad mucho más grande. Yo siempre le digo, esa capital o ese gigante de cemento que por ahí asusta a cualquiera, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Cómo lo fuiste manejando? Me dijiste que te llamaron un lunes, el jueves estabas viajando. ¿Cómo lo hablaste con la familia? ¿Cómo fue todo eso?
Nah, yo regia, mula, yo regia, yo al fin de semana ese ya estaba en el Pando conociendo el Polideportivo de San Lorenzo, Claro. que jugaba la final del Metropolitano, San Lorenzo Boca. A la semana siguiente me fui hasta Mataderos a ver un partido de San Luis Fútbol Club, que conseguía el ascenso Y lo compartimos a la primera división, que estuvimos juntos Estuvimos ahí. juntos en ese partido, claro, cierto, recuerdo. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, nada, fue como de repente irte a jugar a primera, ¿viste? Claro. Porque tenés, más allá de que lo digo con la humildad Sí, seguro. que yo no estaba en Fox Sport, ¿no? Pero digo, de repente tener la posibilidad de ir a todas las canchas que siempre quisiste ir, de tener tan cerca tantos deportes, deportistas de alto rendimiento, selección argentina, ahí, de verlos ahí, era como de repente estar justamente jugando en primera. Entonces fue hermoso y me adapté súper rápido. Yo no tuve ningún problema. Sí, obviamente extraño mis pagos de una manera impresionante, extraño mi familia. ¿Hace mucho que no andás por San Luis, Cami? Ahora sí, Claro. ya hace varios meses que no voy, 2 o 3, pero antes iba, imagínate, cada 2 semanas. Claro, Una vez al mes iba. claro. Y bueno, nada, de a poquito como que se van alargando por los compromisos laborales, Totalmente. se van alargando esas visitas, esos tiempos, y no se puede, pero bueno, sí extraño además tener a 15 minutos el río, las sierras. Eso no tiene precio, ¿viste? O la tranquilidad, como les debe pasar a ustedes en Moldes. Totalmente. De salir a pasear, de disfrutar del silencio, que a veces uno no lo valora hasta que vive en Buenos Aires. Y bueno, mirá, y vos también conocés, Cami, la cantidad de gente de Buenos Aires que ha venido a San Luis, se ha enamorado y se ha quedado. Yo he tenido compañeros de trabajo que han venido por trabajo y se han quedado en San Luis y no se han ido más, ¿me entendés? O sea, la desesperación nuestra de conocer el ruido es la desesperación de ellos de conocer el silencio. El tema es que nosotros, por ahí Buenos Aires te atrapa y decís, che, es muy lindo, pero sabiendo que a lo mejor te volvés para tus pagos. No todos se adaptan fácil. Bueno, en el caso tuyo en particular, estás haciendo lo que te gusta, tenés todo ahí cerca, pero bueno, o sea, no todo lo que brilla es oro a veces, ¿no? No, eso totalmente. Aparte, es una ciudad donde todo cuesta el doble. Exacto. Donde moverte y llegar a cada lugar te cuesta el triple. Sí. Es difícil. Los números son En lo otros allá. laboral, Los números son otros. no, olvídate. Claro. Eso sí, es muy difícil en ese sentido. Pero bueno, nada, yo tuve la suerte de irme con laburo, que sé que también es otra, que es algo que es difícil. A mí me convocaron y yo me fui con un laburo, entonces tuve tiempo como de amoldarme primero, hasta que emprendí este viaje con L Agencia. Pero sí, en su momento, fue rápida mi adaptación al ritmo de la ciudad, pero sí, obviamente extrañaba mucho. Me pasa que extraño bastante. Sí, lo que pasa es que al tener mucha actividad, al tener mucho trabajo, por ahí tampoco queda mucho tiempo para que la cabecita piense, para extrañar. Entonces estás ocupada haciendo una cosa u otra. En el tiempo libre, por ahí, no sé, te vas a una cancha, entonces al estar la cabeza despejada, se extraña, por supuesto, porque uno es familiar, más lo que venimos de pueblos chicos, pero al no haber tanto tiempo, por ahí, digamos, se la pasa un poquito mejor, se maneja mejor eso. Eso es verdad. Y la realidad es que tenés la chance de todo el tiempo ver algo. O sea, a mí me pasa que por ahí un miércoles me voy a ver futsal femenino a Ferro, ponele. ¿Viste? Digo, decís, ¿en qué momento, en qué lugar le das justamente a pensar en eso? Claro. Se extraña igual, pero sí, la verdad es que tenés muchas chances de hacer muchas cosas y de disfrutar de mucho en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso es verdad. A mí me pasa que todas las semanas o semana de por medio trato de ir a ver algo, de disfrutar un ratito de deporte, y la verdad es que siempre hay. Entonces es lindo eso. Es lindo. Cami, vos en San Luis eras muy amiguera, siempre tuviste muchos amigos, amigas, ahí te veías siempre rodeada.
en Buenos Aires, ¿también lograste esto o costó un poquito más? Ya tenía varios amigos y amigas. Claro. Y llegué y ya tenía como una red. Claro. Pero bueno, sí, ahora tengo muchos más. Tengo como una red re linda de gente. Y me pasó también que por el deporte, mucha gente cuando vio que me fui a Buenos Aires, ahí nomás me abrió las puertas o me invitó a... me abrazó de cierta forma en la ciudad. Periodistas como, no sé, Diego Provenzano de DeporTV, claro. Compañeros y colegas que literalmente te abrían la puerta para que vos estés ahí en una transmisión porque no tenías con quién ir, ponele, y ellos me abrían las puertas y me acompañaban y me dejaban ir con los equipos a ver partidos, o no sé, los mismos compañeros de Radio Nacional, Rodrigo Ruiz, Lautaro Villamor, que nada, de hecho una vez me vieron, entré a la Bombonera a ver un partido de acá, Sudamericana, y cuando hago así los veo en la cabina de transmisión y nos saludamos y me hicieron pasar a la cabina de transmisión. Claro. Entonces el periodismo también tiene esas cosas, sí, ¿no? Que te da como colegas que entienden lo que uno vive, lo que a uno le pasa, y te abrazan. Así que bueno, eso ha sido maravilloso también. He reforzado muchos vínculos, he hecho vínculos nuevos con colegas, con personas que no son colegas, pero los colegas han sido muy, pero muy amorosos en estos últimos años de mi vida para adaptarme a Buenos Aires. Cami, hacemos la última pausa cortita y enseguida volvemos con la última parte del programa. Estamos hablando con Camila Pereira Sarandón, una colega periodista deportiva puntana que está viviendo ya hace un par de años en Buenos Aires. Pausa en ATM, ya volvemos. ATM, a todo mula. Súmate. Hacenos un clic. Búscanos en nuestras redes. Estés donde estés, estamos con vos. Radio Ciudad de Coronel Moldes. Carnicería La Familia de Roberto Salazar los espera en Avenida 25 de Mayo 398, Barrio Alberdi. Atendida por sus propios dueños. Abierto de lunes a domingo. Y estas ofertas: 3 kilogramos de asado surtido, 30.000 pesos. 3 kilos de patamuslo, 11.000 pesos. Variedad de milanesas de cerdo, pollo, vaca. Bolsón de 4 kilogramos, 28.000 pesos. Carnicería La Familia en Avenida 25 de Mayo 398. Estudio Bonesi Asociados. Estudio contable impositivo al servicio de su actividad. Asesoramiento integral, impositivo, laboral y previsional. Organización de empresas, análisis de costos, productor de seguros. Estudio Bonesi Asociados. Avenida 9 de Julio 464. Teléfonos 48 14 65. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Electricidad y Refrigeración FC de Fernando Crespi, electricista matriculado, instalación, reparación, limpieza, mantenimiento de aires acondicionados, servicio de electricidad, reparaciones e instalaciones eléctricas en general, asesoramiento y presupuestos para su obra. Electricidad y Refrigeración FC. Consúltenos al 35 85 48 47 61. LC Negocios Inmobiliarios, Lucio Costantini, martillero y corredor público inmobiliario. En Estudio Manterola Contable Impositivo. Consulte por los servicios. LC Negocios Inmobiliarios, Dandelighieri 164, teléfono 358 42 21 118.
Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Tecnología y fortaleza para desarrollar tu obra desde el comienzo al final. Materiales para la construcción y ferretería en general. Hormigón elaborado, áridos, cemento. Herramientas eléctricas, sanitarios, instalación de agua, gas y cloacas. Cerámicos y porcelanatos. Hierros, chapas, maderas, pintura. Aberturas de aluminio. Modelos de vivienda a tu medida. Agroservicios Moldes, Sociedad Anónima de FIL. Insumos para construcción. Avenida El Recero 147. Teléfono 465-666. Ciudad de Coronel Moldes. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado. Haga su reserva de los deliciosos productos. Además, promociones especiales para peñas y agasajos. Elaboraciones con carne vacuna, cerdos, aves, pescados. Minutas deliciosas, exquisitas pastas. Doña Marta. Elaboraciones artesanales de primera calidad. Roticería Doña Marta. La buena cocina, como en casa. San Martín 40, 466-870. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582-466905 y 483976. Coronel Moldes. En la web www.rcm88.com.ar. Parte de nuestra historia siempre presente. ATM por Radio Ciudad. Con ATM, con la última parte del programa. Estamos hablando con Camila Pereira Sarandón, puntana, ella periodista deportivo que está en Buenos Aires trabajando ya hace un par de años. Cami, ¿cómo fue eso de que decías recién, de ver a esos periodistas que antes lo veías por la tele, a esos deportistas que antes los veías por la tele, ahora tenerlo ahí en vivo, en directo, no sé si cada 15 días, cada un mes, pero bueno, tenés esa chance de verlo cerquita, ¿no? El sueño de la piba sería, ¿no? No, increíble, increíble, increíble. Lo más lindo es poder también conocer como de adentro cómo se vive cada club, viste, como no sé, me pasó de ir de repente al Cilindro, conocer el Cilindro, pero no solamente la cancha, sino Avellaneda, y cómo se vive Racing Independiente de repente. Claro. Ir a Núñez y justamente conocer la cancha de River, como en ese sentido, nada, increíble. El fin de pasado, no el anterior, si no me equivoco, fui a la cancha de Boca y ver a Leandro Paredes jugar, viste, como cosas que nada, son un lujo que te podés dar en Buenos Aires, y que sí es hermoso. Después ver deportistas que, nada, un Damián Estazones jugando al futsal, dejar su carrera profesional en San Lorenzo, nada, la verdad es que he podido disfrutar de un montón estos últimos años en Buenos Aires eso, y sí, no tiene precio. Ver un deporte que va a otro ritmo, o un juego que se ve totalmente distinto a lo que ves en televisión, porque es otra la percepción, es hermoso y es increíble, y lo recomiendo. Sí, recomiendo darse el gusto de ir a ver deporte de alto rendimiento, porque es hermoso. No, lo que pasa, claro, es como decís vos, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es verlo en vivo, en directo, no solamente por conocer a esos fenómenos
que uno siempre sueña con tenerlo cerca, sino también que el panorama es distinto, y además que al tener amigos o contactos periodistas, no es lo mismo que lo ve un hincha que se siente en la tribuna y va a ver a Boca o ver a River o a cualquier equipo. Vos tenés la chance de verlo de otra manera, y entonces digamos se disfruta un poco más todo eso. Sí, ambas perspectivas tienen lo suyo. Viste, como que tiene su magia sentarte en la cabina y poder estar disfrutando de una manera parcial el deporte, pero también tiene lo suyo meterte a una hinchada. O sea, no sé si está bien, pero te voy a contar. Por ejemplo, cuando me fui al Cilindro, logré meterme en puerta 10 y estar ahí con la Guardia Imperial, y dije, che, qué hermoso esto también, ¿no? Como que nuestro deporte, el deporte argentino, tiene eso, que podés vivirlo de distintas perspectivas y es hermoso. Y bueno, yo creo que nada, es un combo que está bueno ir a disfrutarlo desde todas las partes de la cancha, desde cualquier ubicación de la cancha. Vas a disfrutar de algo lindo, y eso está muy bueno también. Y este proceso en Buenos Aires, si bien es cierto, me decías que te adaptaste rápido, también tiene que ver mucho que al ir con chicas de San Luis y con conocidas, también todo eso se hace más fácil, ¿no? Porque una cosa es irte solo a una ciudad grande donde no conoces a nadie, por más que te vaya con trabajo, y otra cosa es saber que hay, digamos, coterráneas tuyas y además de eso amigas, entonces por ahí se hace más pasajero todo eso de estar lejos de casa, ese desarraigo. Sí, yo creo que los y las amigas, sobre todo para una, te salvan, son tu familia. Cuando sos de otro lugar o sos de un lugar más chiquito y vivís en una ciudad grande, son tu familia en la ciudad. Y creo que hoy en día me pasa que un domingo por ahí nos levantamos, che, hacemos un asadito, ¿viste? Claro. Y se da con ellas. Y bueno, y después renegamos por laburo, después renegamos por otras cosas y tal, o nos disfrutamos juntándonos a tomar un mate, pero también cuando, no sé, che, me tengo que mudar, necesito una mano. ¿Y quiénes están ahí? Tus amigas. Exacto. Porque te ayudan. De hecho, yo, por ejemplo, me tuve que mudar hace 2-3 meses. Una me ayudó con la camioneta, la otra me limpió mientras ordenaba, y como eso, nada, no tener familia, no tener tu mamá, no tener a tu papá, que por ahí siempre son las personas que te dan una mano, es hermoso poder contar con una red de amigas así. Y no, yo en ese sentido soy una agradecida de la vida, porque siempre y en todos lados logré hacer muy buenos amigos, muy buenas amigas, y eso es para mí una de las cosas más lindas de la vida, directamente, la amistad. Cami, si volvieras a nacer, ¿elegirías de nuevo estudiar periodismo deportivo? Sí, claro que sí. ¿Y un sueño que te quede por cumplir, o sueños, o sea, que vos digas, che, quiero llegar a esto, ¿qué hay en tu cabecita? ¿Qué pasa por ahí? Me hubiese gustado animarme a relatar. Mira vos. Me hubiese gustado. Tuve oportunidades que por ahí, por algunas trabas, no pude aprovechar, o por miedo no aproveché, y me parece que nada, eso me quedó en el tintero, que uno nunca sabe. Pero estás a tiempo, sos jovencita todavía, o sea, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, me hubiese gustado realmente relatar fútbol, relatar futsal sobre todo, creo que es algo que me encantaría. Y nada, eso lo tengo en el tintero, pero bueno, nada, yo siempre voy a decir lo mismo, lo importante es seguir el sueño, ¿viste? Y no quedarse con la incertidumbre de pensar en qué hubiese pasado si. Yo creo que por lo que quería ir, fui, lo logré, algunas cosas me quedan ahí todavía por hacer, pero en ese sentido creo que mi sueño de ser periodista deportiva lo pude cumplir, de laburar en Copa Argentina, de repente ser la voz de un estadio para la selección argentina de fútbol femenina. Lo recuerdo, soy testigo de eso. FIFA. Y fueron cosas que nada, que por ahí, con la Cami chiquita que veía a Ángela Lerena en Fútbol para Todos, no se lo imaginaba jamás, y haberlo logrado fue re lindo.
Y cuando justo dijiste la Cami chiquita, ¿qué pasa por esa cabecita o qué fotografía hay cuando te acordás de esa Cami chiquita y ves hasta dónde llegaste y todavía el camino que te queda, ¿no? Lo que lograste? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué sensaciones? Hay mucho orgullo, realmente porque, bueno, como les contaba desde el inicio de la nota, hay muchos obstáculos en esta carrera, aún más cuando sos mujer, porque es un ambiente realmente muy masculinizado. Entonces me siento orgullosa de haber luchado por conseguir primero ese sí de mis papás para estudiar esto, de después haber terminado la carrera, después de haberme dedicado a esto. Y siento que en ese sentido es muy grato realmente decir, che, mirá, esa Cami chiquita que quería algo a los 15, 14 años, lo pudo cumplir. Yo estoy muy contenta por eso. Y bueno, y siempre espero estar cerca de alguna cancha en mi vida, porque es lo que también me alimenta el corazón, el alma. La última, Cami, no es una pregunta, sino quiero que me completes la frase. Camila Pereira Sarandón, ¿es? Una apasionada de lo que hace. Tengo la suerte, porque sé que a veces no es fácil, y menos en países como el nuestro, de poder decir que vivo de lo que amo hacer. Y lo hago desde que soy muy chiquita. O sea, la Cami que limpiaba en un hotel para poder terminar la carrera de periodista deportiva, también estaba haciendo algo que por su sueño, y hoy también lo sigo haciendo, y tengo un montón de sueños más por cumplir y de cosas que me gustaría hacer, pero Camila es una persona que vive de lo que ama, y sé que hoy es un privilegio y que también me ha costado mucho. Bueno, Negrita querida, gracias por tu tiempo, gracias por la amabilidad, por tu generosidad. Sé que estás laburando a full, y cuando te dije de la nota accediste sin dudarlo. La verdad que es un placer enorme en la previa del periodista deportivo hablar con una periodista deportiva de la sangre joven, con gran futuro, con un gran presente, que está creciendo a paso agigantado. Sabes el cariño, el amor que te tengo. Bueno, como decís vos que yo soy el viejo del corazón, bueno, para mí también te conocí de chiquita en San Luis, vi tus primeros pasos y verte crecer tanto a vos como al Tanito, también Vila Calderón, a quien aprecio, que colega del Chorrillero y de San Luis más. A mí la verdad que es una caricia al alma, un mimo al corazón. Gracias por tu tiempo, ojalá que la vida nos dé pronto una oportunidad de compartir un almuerzo, un café y darnos ese abrazo que tanto nos debemos. Gracias, negra querida, sabes que te quiero mucho, y gracias por tu tiempo y por estar acá en ATM. No, por favor, gracias a vos, a todo el equipo y a quienes están ahí del otro lado por quedarse a escuchar. Sabes que te adoro, te amo, te adoro, siempre te quiero ver bien. Y estoy muy orgullosa de vos, y siempre te voy a estar eternamente agradecida por cada consejo, por hacer mi piecito en cada cancha para poder cumplir esto, porque también sin amigos como vos, sin colegas como vos, las cosas son mucho más difíciles. Entonces, nada, te agradezco, te quiero, y siempre, siempre, siempre voy a estar para vos. Gracias, Cami, te mando un beso grande, gracias. Gracias. Bueno, la palabra de Camila Pereira Sarandón, periodista deportiva puntana, que está trabajando ya hace un par de años en Buenos Aires. Queríamos tenerla porque la verdad que fue voz del estadio en Copa Argentina, también en partidos de la selección argentina de fútbol femenino. Trabajó mucho tiempo en distintos medios ahí en San Luis, y ahora está triunfando en Buenos Aires. El tema de redes sociales, también trabajando en Necochea. Realmente es lindo que la sangre nueva del periodismo deportivo crezca, y es una piba que conocí muy jovencita cuando recién se recibía, y bueno, en la previa de este gran día que se celebra mañana quería tener una colega, una amiga, a quien respeto y valoro mucho. Por su atención, muchas gracias, nos despedimos de esta manera, hicimos un nuevo ATM. Esto fue ATM por Radio Ciudad. No es una estación, es una excusa para subir el volumen. Coronel Moldes, RCM 88, Radio Ciudad FM.